Buen día, mi nombre es Jonathan Marinero, soy estudiante del Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial, con el profesor Juan Morales. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1, unidad 4, capítulo 7, dice estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de proporción de una población, 7.3 estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida, estimación de la varianza poblacional. Mi nombre es Marinero Huerta Jonathan Asriel, mi número de control es 1621-2848. A continuación nos dice que estimaciones y tamaños de la muestra, estimación de la proporción de una población, objetivos. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro proporcional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional para que no esté sesgado y es el más consistente de los estimadores. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se definición dice, un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Nivel de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 a alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro proporcional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con alfa igual a 0.10, de 95% con alfa igual a 0.05% y de 99% con alfa de 0.010. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión, refleja el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo, 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado, construimos los intervalos de confianza correspondientes. El 95% de ellos incluiría realmente el valor de la proporción poblacional P. Definiciones. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo de selección del, del género. Dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR?
Dice, B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. C. Calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza de 95%. D. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si la población de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza de 95%. Bueno, para calcular la A que dice cuál es la mejor estimación porcentual de la población de las niñas nacidas padres que saben el método. La estimación puntual es de, en este caso es de 525 entre 574. 574 es el número total de casos y 525 son el número de niñas. En este caso, la proporción muestral es de 0.914. En este caso no se, solamente se realizó una cuenta con la calculadora, pero a continuación para realizar el ejercicio B y se utilizan los datos muestrales para conseguir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. A continuación pues ahí sí vamos a utilizar lo que es Minitab para realizar este ejercicio. Bueno, en este caso ya estamos en lo que es Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas. Agarramos la opción de una proporción. En esto agarramos los datos resumidos. Entonces nos dice que el número de eventos, el número de ensayos totales fueron 574 y el número de eventos que tuvimos son de 525. En este caso vamos a ver que dice que el nivel de confianza, la proporción de una muestra, las opciones son el nivel de confianza es 95%, que es lo que queremos ver ahorita y con lo que vamos a estar trabajando. Es un rango bastante aceptable. Entonces le damos ok, aceptar, y nos dice que para un intervalo, el intervalo de confianza de esta muestra dice que es n 574 eventos que muestra es de 91.4 y el intervalo de confianza es de, para esta muestra es de 0.188 a 0.936, es nuestro intervalo de confianza y es lo que queremos ver en este ejercicio. Que nos decía que dice utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaban el método XOR, que en este caso estábamos viendo. Control E, estamos viendo que es 95%. El siguiente ejercicio nos dice que calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Otra vez vamos a trabajar con el nivel de confianza del 95%. Vamos a ver en este caso cómo se realiza. Igual nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, para estimación. Tomamos la opción que dice proporción. El tamaño de proporción es de 0.914. Dice que estimar tamaños de muestra. Vamos a estimar los márgenes de error. Y el tamaño de muestra es de 574. Le vamos a aceptar. Nos dice que nuestro resultado dice que es el tamaño de la muestra 574, margen de error, el límite inferior es de 2.59 y el límite superior es de 2.16. Esa es nuestra respuesta para la pregunta número 2, que dice utiliza los datos muestral de la C, que dice calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza de 95%. Aquí están nuestros resultados en este ejercicio.
Y para el ejercicio dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la porción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Okay. Ya en mitad de las estadísticas, es decir, tamaño de la muestra, pues el tamaño de la muestra para estimación. Entonces esto nos dice que va a ser de 90 y el margen de error dice que va a ser estimar márgenes de error. Tamaño de la muestra, 95%, aquí está. Y proporción de 29. En este caso vamos a estimar el tamaño de la muestra y el margen de error para intervalos de confianza es de margen de error del 1%, dice. Es al revés. En este caso vamos a estimar el tamaño de la muestra. Las opciones el 95%, aquí está. Y en este caso nos dice que si queremos tener un margen de error del del 1%, el tamaño de la muestra debe ser de 3786 para para este ejercicio C, D. Dice que calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error 1% a un nivel de confianza del 96%. Entonces el tamaño de la muestra tendría que ser de 3786. En el siguiente ejercicio es similar, dice el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir un niño. Dice, se realizó un estudio de 152 bebés, padres que realizaron XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces fue un estudio de 152, de los cuales 127 nacieron niños. Dice, ¿cuál es la mejor estimación porcentual de la proporción poblacional de niños nacidos padres que usaron el método XOR? Utilice los métodos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de los niños nacidos padres que utilizaron el método XOR. Entonces, en este caso es similar al ejercicio anterior. Nos dice que usando la calculadora vamos a sacar la estimación puntual de la población de niños nacidos y padres que nacieron en el método XOR. En este caso va a ser 127 entre 152 es igual a 0.825 335, que entonces esa es la estimación puntual de la proporción poblacional y se utilizan los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de los niños nacidos por el de XOR. Okay. En este caso estadísticas básicas, proporción, en este caso vamos igual, número de ensayos, en este caso van a ser 152, el número de éxitos fue 127, las opciones dice que es el 95%, okay. Aceptar, y en este caso nos dice que aquí está el dato, dice que es exactamente igual, dice que es estadísticas básicas, opción 1, número de eventos, número de ensayos, y solicita tienes un 95%, aceptar, aquí está, pues lo que nos decía al principio, dice que es número de eventos 157, número de ensayos, número de eventos, la muestra porcentual es de 0.808 y el índice de confianza dice que es, para el 95% es de 0.778 a 0.867. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice
Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95%, el porcentaje de universidades que utilizaron el método para XOR, si está. Calcula el margen de error corresponde a un nivel de confianza de 95%. Calcular el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Okay, en este caso las estadísticas, el tamaño de la muestra, muestra para estimación, medida normal, binomial, dice tamaño de la presentación de proporción, 0.8. Punto 835, 835. Entonces dice que va a querer que sea el margen de error E, el margen de error. El tamaño de la muestra, si margen de error, el tamaño de la muestra es de 157. Y nos dice que es al 95%. Ahí está el 95%. Okay. Entonces nos dice que es el margen de error para este ejemplo es de límite inferior es de 6.748 a 5.438 es nuestro margen de error. Nuestro margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Okay, ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si la población de éxito fuese del 85%, el margen de error de 2%, un nivel de confianza del 99%. El tamaño de la muestra necesaria si la población de éxito fuese del 85%, el margen de error de 2% a un nivel de confianza del 99%. Estadísticas, el tamaño de la muestra, para estimación. Entonces dice que en este caso es tamaños de la muestra, márgenes de error para intervalos de confianza. En este caso va a ser el 99%, me está diciendo. 99. Entonces dice que estos márgenes de error para intervalos de confianza de 2%. Bueno, para hacer se calcula el tamaño de la muestra de seres y de población, bueno, es de 82%, un nivel de confianza del 99%, entonces estamos hablando que es estadística, el tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, el nominal de 0.8, quedamos el error de los intervalos de 2% y el nivel de confianza del 99%, entonces va a dar que es el margen de error, con un margen de error de 2%, el tamaño de la muestra debe de ser de 2843 muestras. Para el tamaño de la muestra necesario, si la proporción del éxito fuese del 85%, el margen de error es el 99%. Ocuparíamos realizar 2843 muestras. Okay. Bueno, continuando con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se llama estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. 2. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza.
Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. Dice, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Ejemplo, peso. Dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple: n igual a 40 y la media muestral es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Desviación estándar conocida de 26 libras. A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de desviación estándar conocida igual a 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces en este caso dice calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. La mejor estimación puntual, en este caso recordemos que nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias centrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Pues en este caso nos está dando la respuesta que dice que la media muestral es igual a 172.55 libras. Esa es nuestra media muestral. Es igual a 172.55 libras. Okay. Se construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Okay, entonces ahora sí nos vamos a ir a Minitab. Y así dice, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ok, nos vamos a estadísticas, vemos estadísticas básicas y de ahí nos vamos a la parte de Z de una muestra. Datos resumidos. Dice que el tamaño de la muestra es de 40. La media de la muestra es de 172.55. La desviación estándar conocida es de 26, lo que nos dio el ejercicio. Y en este caso dice que, como dice el ejercicio, que quiere que sea de un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ya nos lo está dando por default, le vamos a aceptar. Y le vamos a aceptar. En este caso nos dice que el índice de confianza del 95% de la media poblacional es de 164.49 a 180.61. El error estándar de la media es de 4.11 y la media, bueno, el número de población es de 40 y la media es de 172.55. Es la media. Estamos utilizando en este momento la media muestral. Okay. El siguiente ejercicio es, dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Eso lo vamos a realizar igual aquí en Unitep.
Continuación. Ok, entonces en esta parte del ejercicio nos dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza de 95%. Okay. Entonces vamos a estadísticas. Este es el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Media, normal. Okay. La desviación estándar es de 26. Estimar tamaños de la muestra. Okay. Márgenes de error para intervalos de confianza es de 0.05. Opciones va a estar al nivel de confianza del 95% y le damos a aceptar y aceptar. Entonces, a ver, el tamaño de la muestra nos dice que el ejercicio nos dice que calcule el tamaño de la muestra necesario. El tamaño de la muestra necesaria sería de 107 hombres para que nuestro margen de error sea del 5%, tomando en cuenta que la desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok, este fue este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Nos dice que el ejercicio conteo de glóbulos rojos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos por microlitro de cada persona. La media muestral nos está diciendo que es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54 y se calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos rojos de adultos. En este caso dice que la mejor estimación puntual nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Entonces en este caso de este ejercicio nos dice que la media muestral es de 4.63. Es nuestra media muestral, es la respuesta al ejercicio A. Y se construye un intervalo de confianza de 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. O sea, construye un intervalo de confianza de 99%. Entonces vamos igual. Estadísticas básicas. Tenemos que la media normal, la desviación estándar en este caso son de 50. Estimar tamaño nos dice que es que tamaño de la muestra, de error, nos dice que construir un intervalo de confianza para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Okay. El número de eventos son estadísticas.
Estados Unidos, tamaño de la muestra, nos dice que es de 50. Es que la media es de 4.63. 4.63, desviación estándar conocida 0.54, que y en este caso nos dice que es de 99%. Entonces en este ejercicio nos dice que un intervalo de confianza para el conteo de media de globos rojos de adultos, nos dice que es de el intervalo de confianza está dentro de la media 463, el valor no es la media, el intervalo de confianza está dentro de 4.63, 4.68. Okay. Y a la siguiente muestra dice que dice calcula el tamaño de la muestra necesaria y se resuelve con un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54, nivel de confianza del 99%. El margen de error de 25%. Ok, estadísticas. Media normal, desviación estándar, nos dice que es de 4.63 y nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra necesaria. Si tenemos un de confianza del 99%, 0.25. Que el tamaño de la muestra es de 99. Entonces me estoy diciendo que necesitamos, para tener un margen de error del 0.25%, el tamaño de la muestra debe ser de 2280 personas para calcular el tamaño de la muestra necesario. Si desea tener un margen de error del 0.25%, la división estándar de la población S, nivel de confianza 99%, entonces el tamaño de la muestra debe ser 2280 personas, hombres adultos. Estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida, definición, dice cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución de t de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t de student, desarrollada por William Gossett 1876-1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras
9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad igual a n-1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. 3. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar. Tiene una media Z de igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z o desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar conocida y n mayor que 30. Utilice la desviación normal T o desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar desconocida y n mayor que 30. Ejemplo de pesos. El conjunto de datos del archivo anexo incluye el peso de libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza de 95% para la basura desechada por los hogares. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error de 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para este ejercicio entonces nos vamos a estadísticas básicas y agarramos uno que es muestra T, dice, de una muestra. En este caso vamos a seleccionar la columna que ya está. Debe aparecer aquí la columna. Ok, aquí está. Seleccionamos las opciones. Nos está pidiendo que está al 95%. En este caso, siguiendo el ejemplo del maestro, dice que nos va a construir un intervalo del 95% y así podemos calcular la mejor estimación puntual del peso medio de una población de la basura de centros hogares. Vamos a ver, aceptar, 95, peso de basura, opciones. Aquí está, aceptar. Vamos a dar aceptar. Ok, en este caso nos está dando dos respuestas que no sabíamos. Dice el índice de confianza del 95% es de 24.28 a 30.60 y la media es de 27.44. Un ejemplo de 62 hogares, así es. Ok, y la desviación estándar de la media y la desviación estándar dice que nos da 2.46 y 1.58. Ok, ahora vamos a continuar. La siguiente que nos dice que calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error de 3%. La desviación estándar de población es de 13.65 libras a un nivel de confianza de 95%. Ok.
Entonces vamos a ver cómo se realiza este ejemplo. Ok, entonces para obtener el tamaño de la muestra necesaria, si se tener un margen de error de 3%, la división estándar de la población es de 13.65 libras, un nivel de confianza de 95%. Dos estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, media normal, la desviación estándar de 13.65, estimar tamaños de la muestra, margen de error de intervalos de confianza de 3%, opciones, estimación de 95%, aceptar, y vamos en, si la respuesta sería, dice, el tamaño de la muestra sería de 82 hogares, ocupamos una muestra de 82 hogares para tener los resultados de, en este caso para tener un margen de error de 3%. Okay. Siguiente ejercicio nos dice que una muestra aleatoria de los pedos al hacer de 286 bebés tienen una media de 3103 gramos y una división estándar de 696 gramos. Okay. Calcula la mejor distribución por peso de una población de los pedos de los bebés al nacer, construye un intervalo de confianza del 95% de los pedos al nacer. Calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% de las divisiones de la población de 5 gramos con un nivel de confianza del 95%. Okay. En este caso vamos a hacer algo parecido, que nos vamos como para obtener esos datos que nos está pidiendo, dice que soy un intervalo de confianza del 95% para los pedos de los bebés al nacer. Okay. Entonces vamos a realizar lo mismo, parecido, similar. Estadísticas, pues es tamaño de la muestra. Pero no se nos da parcial integral, entonces. Ok, en este caso ok, entonces que el tamaño de la muestra es de una desviación estándar de 696. Me está diciendo que 186 bebés, tamaño de la muestra 186 y media de 3103. Ok, opciones, me está diciendo que es el 95%. Ok, aceptar. Ok, entonces me está diciendo que la media es de 3103 en la división estándar y el IC del 95% para total de la población, dice que es de 3, media es de 303. En este caso va a ser que calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los pueblos de los bebés en nacer. Estimación puntual, entonces en este caso sería
que en este caso nos está dando de 5, estándar de la media, y si de 95%, división estándar de 96. Entonces, en este caso vamos a cambiar de la muestra, media normal, la división estándar es de 0.6. Entonces al final dice que nos está pidiendo que es el tamaño de la muestra de un margen de error del 10%, 0.10, 0.010, y nos dice que es su confianza del 95%. Entonces dice que la muestra debería ser 13.832. Sí, tenemos un margen de error del 10% para distribución estándar. Donde la muestra no sabe si se da un margen de error después de la la producción es de. Entonces necesitamos una confianza del 95%. Okay. Es similar a esto. $465. Aquí usando el índice de confianza, todo esto, la media, la división estándar de 465, casi igual se cambia, media de la muestra, 4, 10%, es de 6.149 y el margen de error de 10%. Okay. El siguiente ejercicio es distribución de la de chi cuadrada. Siempre estudia soluciones de distribución integral de una estándar de varianza poblacional. Para distribución de chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para grados de libertad. La libertad viene -1. Luego nos dice que la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad. El número de grados de libertad es grados de libertad n-1 conforme aumenta el número de grados de libertad. La distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Dice la varianza de muestra lesa al cuadrado es la mejor estimación de la tolerancia de poblacional de desviación estándar. Los valores de ese cuadrado tienden a producir errores más pequeños, más cercanos a la división estándar al cuadrado que otras medidas de variaciones sesgadas. La división estándar más se suele utilizar como estimación puntual de cero. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño como utilizar una estimación razonable. Es una estimación sesgada, es la frecuencia de una estimación puntual de desviación estándar. Es ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza en 95% para la desviación estándar de todas las calificaciones de crédito. Recuerda la mejor estimación puntual de la estimación estándar de las calificaciones de crédito. Construir un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito con el tamaño de la muestra y de un margen de error de la desviación estándar de crédito. Las calificaciones FICO.
cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts. En el archivo anexo para conseguir un trabajo de confianza de las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor distribución posible para conseguir un trabajo de confianza. El consumo de energía, calcule el tamaño de la muestra necesaria. Aquí está el otro archivo. Es similar pues a los ejercicios anteriores. Estadísticas básicas, solo uno, columna, modificaciones, se nos dice que saquea el 25%, aceptar. Aquí nos está dando la media, desviación estándar, el índice de confianza, ok, estadísticas, el tamaño de la muestra, para estimación, la desviación estándar. Esto nos está diciendo que la desviación estándar es de 92.1, 92, y el tamaño de la muestra, tomando en cuenta un que les decía que es alrededor del 10%. Y 95%, ok. Lateral, la estándar de operación se conoce. Está el tamaño de la muestra, 92. Está el tamaño de la muestra, que 328, es el tamaño de la muestra. El ejercicio siguiente es lo mismo. Estadísticas básicas, la muestra. Ya es más complejo, ¿no? El profesor con las cosas. Consumo de energía. Aquí. Está. Igual a media, desviación estándar, error, y sea de confianza. Me está diciendo que es que el intervalo de confianza es el consumo de energía. Y todavía ese margen de error del dispositivo que después sale disminuido en el 90%. Desde .92, 692 y es de 10%, 90%, 10 al 90%. Aceptar. Aquí está la muestra de 12.958, dejando error de 10%. Okay. Al parecer es un tema de hoy. Nivel 4.